esto a grabar. A ver, pues ya estamos grabando. Así que comenzamos. Muy bien. Muy buenas, Guillem. Muchísimas Muy buenas, gracias Rubén. por estar Un aquí placer hoy estar en aquí. esta entrevista. Me hace muchísima ilusión, lo sabes. Es un referente para mí. Hemos sacado un huequito para tener esta conversación entre amigos que creo que va a aportar muchísimo Ilusión valor. mutua, ilusión mutua. Pues nada, Guillem. Guillem Recoloms, Human Branding, ¿no? Human Brander. Poca gente creo que esté viendo esta entrevista no te va a conocer, pero aún así, Guillem, preséntate. ¿Quién es Guillem Recoloms? Hola, pues nada, Guillem Recolons, un pequeño aprendiz de la marca personal. En esto nunca se llega a la meta, siempre, cada día hay cosas nuevas. Yo me autodefino muchas veces en mis perfiles de Twitter o Instagram como limpiabotas del siglo XXI, porque mi pasión es ayudar a brillar a los demás. Y esta es un poco la idea que creo que debería perseguir cualquier consultor en desarrollo personal. No pensar tanto en sí mismo como pensar en cómo puede hacer crecer a los demás. Dicho esto, más biográficamente sí que os diré que soy publicista, máster en marketing. Estoy actualmente cursando un grado en humanidades, que me encanta, ¡Ostras! lo hago por puro placer desde hace unos cuantos años. Creo que acabaré en 2080, si todo va bien, al ritmo que voy, de una asignatura por cuatrimestre. Bueno, y sí que es verdad que desde 2005 me dedico a la marca personal, o sea que soy, digamos, un prematuro, prefiero llamarlo así que no pionero. No tengo libro propio, ¿cierto? Ahora lo estaba comentando con Rubén. Algunos accidentes que han habido por el camino han impedido que todavía no tenga un libro publicado, pero sí unos 1.500 artículos entre mi blog, el blog de Soy Mi Marca, Sí, sí. y otros, en fin, algunos periódicos, Expansión, etc. En 2010 fundé Soy Mi Marca, que es una agencia especializada en personal branding, y también soy socio de Integra Personal Branding en México y de un proyecto que se llama The Human Branding con Elena Casas. Entonces, bueno, y aparte, bueno, pues tengo muchísimas colaboraciones con Eva Collado y Fran Segarra en Ponte en Valor, y muchas más que ahora sería largo contarlas, pero bueno. Y también, además de consultor y formador y conferenciante, me gano la vida como profe en algunas escuelas de negocio y algunas universidades, pues IESE, ISDI, EAE, etcétera, y luego algunas universidades como la Universidad de Vic, donde también cogestiono un curso de marca personal y algo así. Pero bueno, para no hacerlo más rollero, yo prefiero entrar a trapo con las preguntas de Rubén, que seguro que son buenas. Muy bien, Guillem. Oye, pues carrera extensa, eres el becario de la marca personal, que va a todo lo contrario, eres un referente para muchos de nosotros y para mucha gente que nos está viendo. Un articulista espectacular, yo creo que no tienes libro todavía, que lo tendrás, pero si sumáramos todos los artículos que has escrito, te da para hacer el Quijote ya, creo que del personal branding. Pero bueno. Podría hacer una pequeña enciclopedia, sí, con eso, Por eso, sí. Pero bueno, hay quien ha escrito más, ¿eh? Algún paisano tuyo, copaisano, digamos, sí, por sí. ahí ha escrito. Sí. Tenemos uno, Andrés Pérez Ortega, que escribe 2 veces por semana. Correcto. Lo que pasa es que luego hace vacaciones, ¿vale? Yo en mi blog no hago vacaciones, ¿eh? Pero que ese tiene una extensión, digamos, era muy, muy, muy importante. Sí, Muy sí. bien, de hecho también estará en este ciclo de entrevistas Genial, de genial. marca personal y personal branding. No De puede hecho, faltar, no puede no faltar. puede faltar, lo tengo aquí muy cerquita, incluso a ver si igual a lo mejor si Bueno, en San mantenemos la Juan, es distancia de verdad, sí, seguridad, sí. igual la hacemos hasta en directo. No sé, ya veremos en persona. Bueno, Guillem, todavía sigo escuchando un poco por entrar en materia a la gente hablar de personal branding y de marca personal indistintamente, como si fuese lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué me cuentas al respecto? Sí, la confusión viene un poco por varios sitios. Mira, estuvo durante mucho tiempo puesto en Wikipedia hasta que lo cambié, que marca personal y personal branding era lo mismo. Entonces yo lo cambié hace un par de años y puse marca personal, en inglés personal brand, ¿vale? Que es la impresión que dejamos en los demás y la nuestra propia, mientras que la gestión de marca personal o personal branding, ¿vale? Es decir, en inglés es como muy claro, porque es personal brand y personal branding. Es como brand o branding, que es lo mismo marca que gestión de marca. No, son cosas distintas, ¿vale? O sea, la diferencia está aquí. Pues si no es lo mismo personal brand que personal branding, tampoco es lo mismo marca personal, que sería el equivalente a brand, que personal branding, que sería la equivalencia a gestión de nuestra marca personal.
Es decir, una cosa es cuál es la marca que dejo, eso es la marca personal, ¿vale? ¿Cuál es la marca personal que dejo en los demás y la que me autoatribuyo a mí mismo? Eso, con esa mezcla, digamos, de componentes podemos decir cuál es nuestra marca. Y la otra es, una vez conozco cuál es la marca que yo dejo y la marca que yo me autoatribuyo, ¿qué me gustaría cambiar? ¿Cómo me gustaría cambiarlo? ¿Cómo marco unos objetivos, un modelo de negocio, una propuesta de valor, un plan de comunicación? Y eso es la gestión de la marca personal, conocido como personal branding, ¿vale? También se habla, se españoliza como branding personal, ¿vale? Que también Muy bien. es bueno. Por ejemplo, Andrés utiliza branding personal y no pasa nada. Nosotros podemos hacer con el lenguaje lo que nos dé la gana. Muy bien, yo creo que esa matización es importante porque justamente a veces, oye, el tema de la marca personal, personal branding, cuando tú propones, oye, es un programa de personal branding, la gente quizás a lo mejor no lo tiene claro o tiene unas expectativas y cuando hablamos de marca personal, pues estamos hablando de una parte del proceso, ¿no? de personal branding, ¿no? Muy bien. Por ahí también está mucha gente que es poco propicia al uso de anglicismos y entonces, Correcto. bueno, estos ya están otra vez con los anglicismos. Lo que pasa es que, claro, personal branding, los ingleses tienen esta manera de acortar, digamos, Sí las cosas complejas y en vez de decir gestión de marca, utilizan branding, ¿no? Correcto. Claro, o en vez de decir gestión de marca personal, pues personal branding, ¿no? Entonces es como más fácil, ¿no? El anglicismo, pero bueno, sí que es verdad que podríamos decir marca personal y gestión de marca personal. Son cosas diferentes, ¿vale? Muy bien. Guillem, lo estábamos comentando antes de iniciar la entrevista, aunque hay gente que o se ha puesto muy de moda últimamente o yo veo más ese término de marca personal o hay más gente hablando de marca personal, me imagino que también por la necesidad. ¿De dónde nace este concepto de marca personal para contextualizar un poco la entrevista? La primera puesta, digamos, en escena fue la de Tom Peters, o sea, quien acuñó la expresión personal branding por primera vez y de ahí apareció marca personal, gestión de marca personal, fue Tom Peters en 1997, hace poco más de 20 años, y él lo hizo en un artículo muy chulo llamado The Brand Called You, la marca llamada tú, ¿vale? Ya empezaba a provocar un poco, ¿no? Pero sobre todo él pensaba muchísimo en los empleados de las empresas. Esto es curioso porque la gente esto no se lo puede ni llegar a imaginar, ¿no? Y decía, ¿por qué una persona que está trabajando como empleada en una empresa no podría autogestionarse a sí misma como si fuera una pequeña empresa en sí misma, con su propio departamento, digamos, de I+D, de logística, de marketing, financiero, etcétera, y convertirse así en lo que él llamaba un intraemprendedor de la empresa. Es decir, que no fuera un asalariado sin más, que no fuera un ente pasivo, sino que fuera un ente activo que pudiera gestionar su propia marca y así sumar a la marca de la organización y viceversa, que hubiera como una especie de acuerdo mutuo entre lo que fuera la marca corporativa y la marca personal. Este es un poco el principio de todo esto. Luego esto se desmadró con la llegada de la web 2.0, porque claro, cuando Peters dice esto no existe ni Facebook, ni Twitter, ni LinkedIn, ni Instagram, ni Google, que nació un año más tarde. Imagínate de qué tiempo estamos hablando, ¿no? Ahora ya no se habla de el año tal, antes de Cristo y tal, sino antes de Google, ¿no? Incluso algunos ahora hablan de antes del COVID, pero antes de Google yo creo que sería más correcto. Entonces, claro, imagínate qué es lo que sucede con Google, con la entrada de Google y sobre todo con la entrada de las redes sociales, lo que llamamos la web colaborativa 2.0, ahora estamos en el 4.0, pero el 2.0 que ya hizo que personas como tú y yo pudiéramos tener una voz propia por primera vez en la historia. Es decir, ya no teníamos que pagar publicidad en un diario, en una radio para poder hablar y decir lo nuestro, sino que podíamos crear nuestro propio blog, nuestra propia web, nuestra propia red social, personalizarla, lanzar mensajes. Entonces, claro, ahí el personal branding de alguna manera no es que se corrompa, sino que la parte de comunicación adquiere un nuevo perfil, ¿vale? Y por eso mucha gente asocia el personal branding a tener perfiles en redes sociales y mover perfiles en redes, cuando eso es un medio, pero no un fin en sí mismo. Correcto. Y de hecho, un poco esa parte de redes sociales ya estaríamos en la parte de branding, ¿no? Digamos, únicamente de las estrategias. En la parte a lo mejor incluso de marketing. Podríamos decir hasta marketing, ¿no? Porque eso ya es más proyección, promoción, si quieres, de la marca, etcétera, ¿no? Con lo cual, sí, la parte de branding incluye algunos elementos que no están en el marketing, como por ejemplo toda esta parte de autoconocimiento, ¿no? Toda esta parte introspectiva.
Correcto. El intentar averiguar un poco más sobre nosotros mismos, cuáles son nuestras verdaderas fortalezas, nuestras debilidades, nuestro trabajo personal en sí mismo, ¿no? El entender un poco cuál es nuestro propósito, ¿vale? Que no todo el mundo lo ha encontrado, ¿no? Y esta para mí es una fase muy importante dentro de la marca personal, ¿no? El propósito, valores, ¿por qué no? Misión, etcétera. Y toda esta parte, de alguna manera, yo la sacaría del marketing, ¿no? Porque claro. yo creo que está mucho más intrínseca en lo que es la marca, ¿no? Exacto. No, y además, yo sí digo una frase que me encanta, que tampoco es mía, pero esa frase de que la gente no consigue lo que quiere principalmente porque no sabe lo que quiere. Pensamos que sabemos lo que queremos, pero realmente cuando indagas un poquito, no lo tienes tan claro. Porque si lo tuvieras claro, igual le ponías más foco, pero... A ver, tú eres consultor también y muchas veces viene gente y me dice, no estoy consiguiendo mis objetivos. Y la primera pregunta que le hago es, ¿me puedes pasar por escrito cuáles eran? No había objetivos. No había. Claro, si tú no escribes, porque lo tienes que escribir, y tendrías que hacer como, ahora no me acuerdo cómo se llama aquel autor anterior a Carnegie, que decía que los objetivos, lo que hay que hacer con ellos es ponerlos, imprimirlos así de grandes, enmarcarlos y ponértelos en una pared, ¿no? Y acordarte todos los días de ellos, porque claro, o sea, no lograr los objetivos si no has definido los objetivos, eso es una falacia, es una estupidez, ¿no? Con lo cual, es muy importante en personal branding, esto ya es metodología personal, pero yo digo que hay un objetivo. Y el objetivo en personal branding es ser un referente en un área específica de actividad. Correcto. En mi caso, vamos a llamarla personal branding, con una especialidad, idealmente. Yo estoy muy especializado en empresa y en una zona geográfica que podría ser el mundo entero. Pero en mi caso, pues es el mundo de habla hispana, a pesar de que también estoy haciendo cosas, digamos, en inglés, ¿no? Para comunidades angloparlantes, etcétera, ¿no? Pero yo me marqué ese objetivo. Quiero decir, con este objetivo yo puedo saber si estoy logrando los resultados o no. Pero claro, si la estrategia, ¿no? Si la estrategia que tú has establecido y la estrategia tiene que estar de acuerdo a un objetivo. Correcto. Claro. Tiene que estar de acuerdo a un objetivo, si no es muy complejo. Por tanto, eso que dices tú, no estoy logrando objetivos. Bueno, ¿cuáles? ¿Cuáles debe marcar? Correcto. Y Guillem, que me ha parecido súper interesante, sobre todo de dónde nace ese término, ¿no? de marca personal, ya con Tom Peters, y tú decías que más allá de lo que parece ser, ¿no? Que está asociada esa marca personal a la gente que es freelance, a los autónomos, al que está lanzando un proyecto nuevo, me interesa mucho, ¿no? Ese concepto de gestionar la marca personal cuando tú estás trabajando por cuenta ajena, cuando estás dentro de una corporación. ¿Por qué o para qué recomendarías a un profesional que está en una empresa trabajar esa marca personal, ¿no? Porque normalmente es cierto que en alguna conversación ya más distendida, de bar, como digo yo, con los amigos, tengo la sensación que la gente que está en el mundo corporativo es como que esto no va con ellos, ¿no? Sí, a ver, razón número uno. No estamos en Japón ni es 1960. Es decir, los trabajos no duran para toda la vida, ¿vale? Nadie se jubila ya en un trabajo, ¿eh? Esto ya funciona así. Tú podrías decir, bueno, hay una excepción que son los funcionarios. Bueno, no quiero llamar a mal tiempo, pero yo creo que estas cosas van a cambiar. Entonces, hay una que es que, primero, que nosotros estamos en los lugares de forma provisional, ¿vale? Siempre. Estemos donde estemos, estamos de forma provisional. No podemos nunca, jamás pensar que mañana todo va a seguir igual, ¿vale? Y menos en un tiempo de economía líquida, yo te diría casi gaseosa, ¿no? Casi gaseosa, ¿no? Sí. Entonces, esta es la primera razón. Hemos de estar en guardia siempre. Hemos de pensar que mañana el negocio en el que estemos puede que no exista o puede que se caiga. Y esto nos ha pasado con el COVID. Hemos visto muchísimos ejemplos de empresas, incluso empresas grandes. O sea, en la crisis de 2007-2008, de repente, pues una empresa que había sido un referente mundial en el análisis de bolsa y tal, se fueron todos al garete. Correcto. Me contaba mi amigo Joan Clotet sobre la historia de Arthur Andersen, que tú conocerás, ¿no? Porque Arthur era la consultora más grande del mundo y de repente desapareció en 24 horas por un problema de reputación. Correcto. Porque, bueno, pues unas cuentas de una auditoría salieron falseadas y tal, y desapareció. Es verdad que sus fundadores y sus integrantes, muchos de ellos luego montaron Deloitte, muchos tal, pero no estamos... O sea, nosotros jamás podemos estar pensando que el proyecto que tenemos ahora entre manos, cuando trabajamos por cuenta ajena, incluso propia, sea un proyecto de durabilidad. No podemos saberlo. Nadie nos lo va a afirmar. Nadie te va a decir que tú mañana vas a seguir ahí. Por tanto,
tú necesitas gestionar tu marca porque precisamente necesitas esa flexibilidad para poder mostrar una propuesta de valor muy contundente que sea aceptable para otro proyecto y que tú puedas no meterte en la senda fanganosa del paro y todo este tipo de cosas, porque ahí es muy complicado salir. Muchas veces la gente entra hasta en el confort de recibir una subvención, ¿no? Y espera cuando se acabe, intentaré entrar en un trabajo nuevo durante 3 meses y luego... Yo conozco personas así que han entrado en esto y entonces yo creo que es muy triste. Primero, ¿sabes por qué? Porque no disfrutan de su trabajo. Claro. Es decir, esta es la tercera razón. Cuando tú gestionas tu marca personal, una de las cosas que intentas hacer, y esto puede parecer complejo, pero verás que es muy simple, es intentar enlazar tu propósito y tus valores personales con los de la organización. Es más, esto cada vez va a ser más importante, ¿vale? Yo quiero trabajar en una organización que persiga lo mismo que persigo yo. Es decir, si esa empresa en la que yo trabajo lo único que tiene es lucro, lucro y lucro, beneficio, para que el presidente se haga una casa más grande en Connecticut, a mí no me interesa. Y esto es un pensamiento millennial y centennial, pero ojo que esto viene con fuerza, ¿eh? A mí no me interesa. ¿Qué quiero? Quiero una empresa que además del lucro, porque el beneficio es indispensable en toda empresa, si no existe, Correcto. Priorice personas, planeta y luego accionistas. Y esto, el orden tiene que ser este. Personas, planeta, accionista. Y te explicaré por qué. Porque sin personas ya no hay nada. No hay nada, ¿vale? Sin planeta no hay personas. No, esto es así, ¿no? Entonces, necesitamos que sea así. Las empresas necesitan tener no solo gente con competencias, y tú lo sabes porque eres un experto, sino que necesitan gente con ilusión de trabajar ahí dentro en el mismo proyecto, con proyecto compartido. Y un proyecto compartido hoy está mucho menos ligado a unos beneficios o a un job description que a un proyecto en el que haya un más allá, un propósito interesante. Por ejemplo, empresas como Microsoft o empresas como EY tienen un propósito interesante, hacer del mundo laboral un mundo mejor. Por ejemplo, ¿no? El caso de EY. Bueno, pues este tipo de empresas que muchas veces la gente lo llama la Employer Value Proposition, etc. Yo prefiero llamarlo un propósito, ¿vale? Es decir, una empresa que busque algo que vaya más allá del beneficio, hacer del mundo un lugar mejor. Entonces esto yo creo que cada vez va a ser más importante y para mí esta es una razón de peso también para gestionar nuestra marca, el que nosotros podamos elegir la empresa en la que trabajamos por valores y propósito, no por dinero. Porque si la eliges por dinero va a ser un proyecto muy a corto plazo, ¿vale? Muy cortoplacista. Y te lo dice alguien que ha sido publicista y que estaba trabajando en agencias muy buenas, que me han pagado muy bien, etcétera, pero no he sido feliz. No he sido feliz en esos proyectos porque no había ese ¿qué hay más allá de todo esto? ¿Por qué estamos trabajando los fines de semana y muchas noches hasta las 2 de la mañana? Sí, no, porque el cliente si no se va con otro, vale, muy bien, pero ¿por qué? No, porque estamos ganando mucho dinero, pero ¿de verdad vale la pena ganar todo este dinero y no tener tiempo para disfrutarlo, por ejemplo? No, pues no vale la pena, ¿no? Entonces esto yo creo que es importante. Es importante. Y luego hay una gestión, una parte muy, muy interesante también, que es que gestionar tu marca personal es, digamos, impulsar tu carrera profesional. La gestión de nuestra marca o personal branding nos ayuda en todos los momentos de carrera. Fíjate, cuando empiezas no tienes experiencia. Es muy difícil colocarse en el mercado. Muy difícil, muy complejo. Y tú lo sabes y los chavales que están empezando lo saben. Y por eso ahora casi todos las escuelas de negocio, las universidades, etcétera, están haciendo prácticas obligatorias 180 horas, 200 horas, porque eso ya cuenta como experiencia. Entonces les facilita mucho más el poder entrar ahí, ¿no? Correcto. Este es el periodo inicial, pero luego, una vez estás dentro de la empresa, necesitas crecer. Si tú, de alguna manera, te sientas en el sofá, o peor, te estiras en el sofá, lo que llaman la zona de confort, ¿no? Te estiras en el sofá, tarde o temprano, ese sofá se va a caer al suelo y todos lo sabemos, ¿no? Con lo cual, tú en la empresa jamás puedes ser una persona conformista. Tú tienes que crecer. Si tú entras como, te pondré el caso de la publicidad, ¿no? Si tú entras como un ejecutivo de cuentas, que sería el equivalente a un comercial, pero con ciertos conocimientos, digamos, de soft skills, ¿vale? De comunicación, etc. Si tú entras como ejecutivo de cuentas, tu objetivo es ser el director de la empresa.
dirigir la empresa. Y si no es este tu objetivo, te estás equivocando de negocio, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que las personas tengamos que ser ambiciosas, pero tenemos que tener la ambición de querer ver el bosque desde lo alto, ¿vale? De querer entender un poco cómo funciona el proyecto, querer liderar el proyecto. Entonces, te tienes que hacer un autoplan de carrera diciendo, bueno, yo quiero entrar como objetivo, pero dentro de poco quiero ser supervisor de cuentas, luego director de cuentas, y luego ver si puedo optar a un cargo staff dentro de lo que es la compañía, ¿no? Pues esto yo creo que todo el mundo debería hacerlo. Y la gestión de marca te ayuda a esto, te ayuda a cómo ofrecer valor a la compañía para poder tener ese nivel de crecimiento dentro, ¿vale? Y esto es muy importante. Fíjate que marca siempre está asociado a valor, valor y valor. Es decir, marca, definición de cuando yo estudiaba. Marca igual a propuesta única de valor. Bueno, no ha cambiado mucho. Sí, no ha cambiado mucho. Yo diría que marca personal podríamos definirlo casi como una propuesta única de valor personal. ¿Cuál es tu propuesta única de valor personal? ¿Por qué tengo que contratarte a ti y no a otra persona? ¿Qué tienes tú que no tenga otro? Y ojo, no hablamos solo de estudios, no hablamos de másters, de posgrados, no hablamos de idiomas, no, hablamos de, ostras, pues mira, esta persona he estado viendo en su perfil de Instagram pues que juega ajedrez. Joder, pues esta persona me parece fantástica para ese trabajo que tenemos de Big Data, porque claro, ajedrez significa estrategia, anticipación, significa paciencia, significa muchas cosas que me interesan para una persona que, por ejemplo, pues tiene que trabajar en un departamento de Big Data, ¿no? Por tanto, no pensemos solamente en estudios, pensemos también en cómo somos nosotros, cuál es nuestro ADN emocional. De hecho, Guillem, muchos estudiantes les pasa, ¿no? O recién licenciados dicen, no, es que como yo hay un montón, porque hemos estudiado lo mismo. Digo, no, es decir, tú tienes los mismos estudios, pero como tú solo estás tú. Y ahora hay que ver qué atributos, qué competencias te diferencian del resto de personas que también han estudiado lo mismo que tú. Pero es una persona única. Mira, es muy fácil. Yo hago una invitación, muy sencilla, a todas las personas que creen que son iguales que los demás. Y les invito a que pidan feedback a sus círculos más cercanos con dos preguntas muy sencillas. ¿En qué soy bueno y en qué puedo mejorar? Por favor, respóndame. Se lo envías a 30 personas, a colegas de estudios, a amigos, a familiares, clientes, si has tenido relación profesional, proveedores, ¿vale? Es decir, lo que podríamos llamar tu pequeño círculo, ¿vale? Tu círculo más cercano. Y a ver qué te responden. Y cuando tengas todas las respuestas, ponlas al lado del que dice que es igual que tú. Es imposible, porque entre las respuestas que hay muchas que tienen mucho más que ver con lo emocional que no con la competencia. Exacto. ¿Vale? Entonces ahí somos distintos, somos como las gotas de agua. No hay dos iguales. Me sale el catalán, pero no hay dos iguales. No hay dos iguales, es imposible. No hay dos gotas de agua iguales, no hay dos personas iguales. Y lo que nos diferencia es una parte que puede ser más hard, más de competencia dura, lo que hemos estudiado, tal, etcétera. Pero sobre todo, las diferencias están cada vez más en las competencias blandas. Nuestras habilidades de comunicación, nuestras habilidades de empatía, la inteligencia emocional, cómo hemos gestionado nuestras fortalezas, nos hemos apalancado bien en nuestras fortalezas o seguimos anclados en arreglar nuestras debilidades, ¿no? Que ahí jamás avanzaremos un peldaño, ¿no? Correcto. Entonces, ahí hay grandes diferencias entre una persona y otra, grandes, ¿eh? Y yo te aseguro, mira, yo tengo la fortuna de que trabajo de forma externa como freelance, o sea, no tengo nómina, para una empresa de selección. Una empresa de selección que está en Madrid y en Barcelona, se llama Qualis, y no trabajo en la parte de selección, pero sí en la parte de consultoría, por tanto, digamos que yo no me dedico a hacer selección de personas, pero sí que hablo con muchas personas que hacen selección. Y la verdad es que cada vez se está teniendo en cuenta mucho más la selección por valores. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren tener al mejor, quieren tener al más adecuado. Correcto. Y hay una gran diferencia entre tener al mejor, que es el que ha sacado matrículas en la universidad y es un puto crack y se ha sacado 2 másters y no sé qué tal, o el adecuado, que es que a lo mejor es una persona con un currículum quizá académico más discreto, pero con unos valores que encajan perfectamente ya no solo con los de la organización y la marca, sino, y te lo voy a decir muy claro, con los del jefe con el que va a trabajar. No, exacto. Porque yo lo siento, si alguien me dice, ostras, pero qué tal. No, oye, las cosas son así.
Bien, tú sabes mejor que nadie que la gente se va de las empresas sobre todo por el jefe, ¿no? Entonces, el jefe es el primer stakeholder al cual hay que estudiar y analizar a fondo cuando tú eres estudiante. Decir, vamos a ver, no entro en una empresa, entro en un jefe. ¿Quién es este hombre? ¿Qué le gusta? ¿Qué cometa? Porque si veo que estamos en la misma onda, voy bien. Guillermo, pero si veo que este tío por es un gilipollas, puntualizar oye, yo me voy. lo que Claro. estás diciendo, mi primer error dentro de una compañía dedicada al mundo de los recursos humanos fue necesitamos un ingeniero. Y yo dije, ingeniero, me traigo al mejor ingeniero que pueda conseguir por mi zona, ¿no? Y me traje Esto a es lo uno... típico, esto es lo que hacías, Sí, sí, se hacía sí. siempre, ¿no? ¿Y dónde fui a buscar en Comunidad Valenciana? A la Ford. Me traje el mejor ingeniero que pude sacar de la Ford para meterlo en mi compañía y a revolucionarlo aquello. Técnicamente era excepcional. Duró 3 semanas. Vino Claro. la dueña, literalmente, de la empresa y dijo, Rubén, esta persona que no continúe más. Dice, mañana que no venga. ¿Por qué? Porque no había ese encaje de valores, no había ese encaje en la cultura de la compañía y eso muchas veces no lo teníamos en cuenta. Yo creo que ha cambiado muchísimo también los procesos de selección. Pero fíjate tú cómo ese encaje en valores y en cultura de compañía primaba mucho más para el proyecto que lo que era la parte técnica, ¿no? Pues esto va más, ¿eh? Esto va más. Estuve hablando hace poco con un cliente mío de Andorra, de una compañía de telecomunicaciones. Bueno, solo hay una. y, y él está bueno, es el responsable de personas y cultura, ya no se llama recursos humanos, afortunadamente ahí tal. Y la verdad es que me lo contaba, que lo que están haciendo es tratar de conocer un poquito más cuál es el entorno de esa persona, qué cosas le motivan, por qué está ahí, cuáles son sus... si compartiría un propósito con una marca, ¿sabes? ¿Qué semejanzas existe entre lo que los ingleses llaman los corporate statements, o sea, que serían pues, la visión sobre todo, o propósito, y los valores, ¿vale? Y qué diferencias existen entre los de la marca y entre los de la persona, porque si hay afinidad, oye, adelante, match, ¿no? Quiero decir, si a esta persona, imagínate que le falte, pues que sea un ingeniero, ¿no? Pero que le falten conocimientos de termodinámica que quizás sean necesarios para tal. Oye, esto puedes hacerlo, puedes formar a esa persona. Eso es fácil, lo otro no. Exacto. Lo otro es mucho más complejo. Formar a alguien en valores. Los valores no quiere decir que no muten, pero tienen un nivel de mutación muy lento, ¿vale? O un propósito, una cosa así. Eso es muy complejo. Pues esto yo creo que se está dando cada vez más y que las nuevas generaciones van a tener más suerte que nosotros, porque nosotros nos decíamos, usted habla inglés, piltrafilla, sí, para adentro. Bueno, yo en mi caso fue increíble. Y tampoco te cuestionabas tú como candidato nada más. No, tampoco te cuestionabas. Mi caso fue increíble. Perdona que abuelo cebolleta hablando así del pasado, pero yo estaba trabajando en una agencia de publicidad que era local, ¿vale? Era española y éramos, no sé, no me acuerdo, unas 30, 35, 40 personas en aquel momento. Y esa agencia, pues, el director la vendió a J. Walter Thompson, que era la multinacional número 1 de publicidad del mundo en aquel momento, ahora. Y entonces, ostras, recuerdo que, bueno, pues sí, hubo una fusión, ¿vale? Y, señores, vamos a fusionarnos y vamos a trabajar todos en el proyecto de Walter Thompson. Y entonces preguntaron, a ver, los que hablan inglés que se pongan a este lado, los que no, que se pongan ahí. Yo me puse en el lado de los que hablaban inglés porque tuve la suerte de tener una novieta inglesa durante un tiempo y lo del cole, que era poca cosa y tal. Y los que no, pues oye, les vamos a indemnizar, señores, porque aquí necesitamos... En aquel momento funcionaba así. Ahora seguramente les hubieran puesto clases y ya está, ¿no? Pero les indemnizan. ¿Por qué? Porque, claro, en una multinacional de publicidad, pues las cosas, mucha información interna estaba en inglés, los cursos, había una academia muy, muy potente y era todo en inglés y se hacía casi siempre fuera de España, etcétera. Con lo cual, claro, era un impedimento muy grande, ¿no? Entonces, eso yo creo que ahora ha cambiado un poco. Porque ahora se mira mucho más. Por ejemplo, pues ahora seguramente esa misma empresa lo que hubiera dicho, oye, los que vais más flojos, vamos a hacer unas clases de refuerzo tremendas, ¿no? O sea, olvidaros de vivir el fin de semana porque vais a estar en una inversión en inglés. Bueno, pues no pasa nada. Es un regalo. Claro. En el fondo es un regalo. A mí si la empresa me paga lo que sea, un curso de finanzas, lo que tal, creo que es un regalo muy potente. Sí. Pero ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado. Ahora se mira mucho más el soft. Claro. Sí, sí.
Y Guillem, dentro de este entorno corporativo, ¿cómo encaja entonces ese concepto de la marca personal con esas políticas de employer branding, que también se oye ahora otra palabra en inglés, ¿no? Employer branding, para liarla más, ¿no? ¿Cómo Y employee encaja? advocacy, madre mía, y Exacto. social selling, ¿Cómo todo encaja todo está. ese mundo corporativo ahora con el proyecto de marca personal que debería tener los profesionales que trabajan por Pues cuenta ajena? mira, si esta pregunta me la hubieras hecho hace 5 años, te hubiera dicho fatal, ¿vale? Porque ahí entonces la marca personal se veía como un peligro, como voy a promocionar a mi gente y se va a ir, ¿no? Entonces había aquella respuesta típica, pues mejor que no la promociones y se quede, ¿no? Y Correcto. todos ahí con telas de araña y tal. Pero yo creo que ahora algo está cambiando. ¿Vale? Algo está cambiando y estoy viendo, yo por ejemplo, estoy dando formaciones de marca personal para una empresa muy grande española que es Ferrovial, que Ujú. está desde 2012, cursos de marca personal, 2, 3, 4, 5 al año, Ostras. con más o menos grupos de 20 personas, etcétera. Incluso ellos tienen un programa que se llama Itinerario de Puestos Clave, que es cuando ya quieren promocionar a personas para gestionar grupos, para tener equipos mucho más grandes de gente. El primer día, marca personal. ¿Vale? Ostras. O sea, es un itinerario que dura varios días, durante varios meses, primer día, marca personal. O sea, estoy viendo cosas también, igual, bueno, muchas compañías que están apostando fuerte por eso y que ya se les ha ido de la cabeza el síndrome, digamos, que la marca personal es una cosa individual. No, la marca personal no es hablar de uno, es hablar de cómo puede hacer crecer al otro. ¿Vale? O sea, está muy vinculada con una propuesta. ¿Vale? Con lo cual, desde el momento que una empresa entiende esto, pues funciona mejor. ¿Qué pasa? Que las multinacionales nos llevan ventaja. O sea, yo qué sé, en el país no, País Vasco, no, coño, en Valencia. En Valencia, no sé si era Valencia o Castellón, está Hasbro. Hasbro es una multinacional de juguetes, la número Sí. 1 del mundo. ¿Vale? Y yo los fui a ver una vez, y recuerdo, te hablo de 2010, y tenían como unos bloques de papel, ¿vale? tipo esto, ¿no? Los típicos bloquecitos de papel, Sí, sí. y en los bloques estaba impresa la palabra ¿qué has hecho tú hoy por tu marca personal? ¿Qué dices? 2010, Hasbro. Te lo enviaré porque hice una foto, ¿no? ¿Por qué tenían eso? Bueno, porque es una compañía internacional de origen americano. En Estados Unidos el personal branding has de pensar que está presente incluso en educación infantil, ¿vale? En algunas escuelas. Y además allí todo lo que son las competencias soft se trabajan desde muy pequeños. Luego quizá tengan déficit en las hard, ¿eh? Quizá no saben decirte, no saben situarte en el mapa donde está París, ¿no? Pero saben comunicar, saben venderse, saben expresarse, saben... Bueno, y esto lo hacen muy bien, las cosas como son, ¿no? Entonces aquí hay mucha diferencia, nuestra cultura es muy distinta, Claro. tenemos muchísima timidez, nos da vergüenza grabar un vídeo. Yo, por ejemplo, doy muchas clases que pido que me graben un vídeo vendiéndose o presentándose, y bueno, muchos me envían un audio, porque, ¿sabes? Porque no, es que un vídeo no, porque me veo fatal, no sé qué, porque tenemos este estigma, un poco el síndrome de Solomon Axe, ¿no? Que fue un psicólogo que analizó esta idea de la conformidad social, ¿no? De que no nos gusta destacar, ¿no? Y Correcto. entonces todo lo que sea destacar lo vemos como algo ridículo, ¿no? Lo vemos como, bueno, pues Pero eso sí, viene un poco de la educación, ¿eh, Guillem? Que lo típico viene que de te nuestra decían educación, no, los no, padres, oye, no destaquen no, mucho no, tú, ni mucho ni poco, tú sí, ahí en la sí, media, claro, como no te siempre salgas digo del status quo. yo al final no hice la mili y me libré, ¿no? Pero cuando tenía que hacerla, me acuerdo de los consejos que me daba mi padre, que siempre decía, tú, hijo mío, tú en la línea, ¿vale? O sea, piensa que si das un paso adelante, un paso atrás, vas a recibir, por tanto, discreción, procura pasar desapercibido y Claro. tendrás una mili que te pasará lenta, pero no tendrás ningún inconveniente, ningún problema y tal y cual. Pues esta era un poco el resumen de esta cultura de la generación silenciosa que se llama, ¿no? Que es esta generación de nacidos entre el 35 y el 45, 50, ¿no? Que lo que promulgaban era esto, ¿no? Decir, Exacto. oye, discreción, desaparece, no existas. Claro, hoy ¿qué pasa si alguien no existe? ¿Qué pasa cuando buscas a alguien en Google y no lo encuentras? No sé, ¿qué impresión te da? De ¿Qué hecho, impresión te Guillem, da? yo en los procesos de selección, si yo entro en LinkedIn o LinkedIn, si lo decimos a lo anglosajón, No, aquí podemos españolizarlo todo. LinkedIn, venga. LinkedIn, y no está,
me enfado. Te preocupa. Me preocupa, digo, ostras, ¿por qué este candidato que me gustaba no está aquí? ¿No? Es como que me turba un poco, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí. Y conozco gente, por ejemplo, que no está en LinkedIn porque desconfían de la gestión de la privacidad de los datos. Digo, sí, tienes razón, pero ¿tú crees que ya en este momento entre Google, Facebook, Es no sé qué, imposible. no saben perfectamente quién eres, qué comes, de qué color es tu orina y qué medicamentos consumes? No, porque hay 5.000 puntos de información recogidos por Claro, Google, reconocido por ellos, claro. en base a todo lo que hacemos, a todas las interacciones que hacemos en las redes y tal y cual. Pues recogen mucha información, con lo cual, si nos obsesionamos con eso, llegará un punto que bueno, tenemos que ir de ermitaños, ¿no? Claro. Anacoretas, y irnos a vivir a lo alto de una montaña sin conexión, ni siquiera con un móvil antiguo, porque también es rastreable. Claro. Entonces, ya que estamos en una sociedad de la información súper conectados, juguemos a eso, pero entonces juguemos a que seamos los que salgamos los primeros en Google, en esa lista, cuando alguien busque, no por el nombre, Ujú. sino por la competencia. Yo Correcto. siempre digo lo mismo. Es muy bueno que cuando alguien encuentre tu nombre haya un perfil inmaculado, pues como dices tú, en LinkedIn o en otros perfiles, o en Ujú. Instagram, o tal, o donde sea, ¿no? Pero también es muy bueno en gestión de personal branding. Yo me ocupo mucho y me preocupo de que a un cliente mío lo encuentren buscando, oye, pues no sé, directivo especializado Claro, la etiqueta que te has ¿no? preocupado, ¿no? En retail. Directivo retail, porque claro, cuando un empresario busque un directivo especializado en retail, no buscará por el nombre de esa persona, buscará directivo retail. ¿Vale? Correcto. Y cuando vaya a buscar a una empresa de selección dirá, estoy buscando un directivo retail. No dirá, estoy buscando a Juanito Pérez, no, estoy buscando un directivo. Por tanto, Claro. muy importante, obsesionemos con el nombre y lo que hay de ahí, ¿no? Y toda la reputación asociada, pero obsesionemos con que nos encuentren con una palabra clave que defina bien nuestra mayor competencia. Muy bien. Yo he procurado siempre estar lo más alto posible en personal branding empresa porque es mi círculo, digamos, de trabajo más importante, ¿no? Y entonces, si las cosas no han cambiado, si no me engaña mi aplicación, me dice que todavía pues, aparezco ahí orgánicamente y tal. Pero, por ejemplo, en España, pero en México todavía estoy luchando para salir del número 1, pues salgo el 3 o el 4, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ya que estamos enlazando con el tema este de qué pasa cuando no encuentras a alguien en Google, es muy importante, señores, amigos, amigas, estar en Google es importante, pero sobre todo ser, ¿vale? No solo es estar, no solo haber creado un perfil, no solo haber abierto una cuenta en LinkedIn, sino que cuando vean esa cuenta vean cómo interactúas. Yo me fijo Correcto. mucho en cómo interactúan las personas, cómo se relacionan, cómo comentan cosas con alguien, cómo gestionan sus relaciones. Esto es muy importante porque esto nos habla mucho de la comunicación soft, Claro. ¿no? La comunicación personal. Y eso yo creo que es muy bueno. ¿Qué Y, cosas comparten? y yo ¿Qué creo, cosas no Guillem, ¿no? Un poco por lo comparten? que tú decías, hay que ser, ¿no? Porque hay veces que la gente se abre el perfil de la red Y ya está, y lo porque le han abandona. dicho, y yo creo que es casi Ya peor está. estar mal que no estar, ¿no? Si no estás es una decisión tuya, Claro. ¿no? Ya está. Pero si Sí, te has metido, si mira, has abierto el perfil, sí, esto sería lo mismo, mira, como diría Lloriento, ¿no? Nuestro amigo Alfonso Alcántara, si no tienes blog, eres ¿cómo lo llama? sin techo Un vagabundo digital. digital, ¿no? Sin Un techo sin digital. techo digital. Pero si lo tienes oxidado, entonces eres un terrorista, Correcto, porque lo tienes ahí con las telas de araña, etcétera. Eso se llama dejadez, ¿no? Eso es correcto. muy feo. Muy Entonces, bien. piénsalo antes de crearlo y sobre todo, si vas a crear un blog, que no es lo mismo que una web, aunque pueda parecerlo, estudia cuál es la periodicidad mínima en la que serás capaz de publicar. Correcto. Una vez al trimestre, Perfecto. perfecto, compro, pero no me falles. ¿Vale? No Muy me bien. falles, no pasa nada. Prefiero una vez al trimestre que no que empieces escribiendo una vez al día y luego a los 2 meses te canses y dejes de escribir, ¿no? Hay quien escribe una vez al día, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Pues, Sí, 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 sí. sí, Enrique Dans, yo qué sé, el que hace maratones, que no me acuerdo ahora el nombre, que es como yo, Calvorota, que escriben una vez al día. Yo creo que eso es un... Bueno, yo creo que es Bueno, con Juan lo que tú Carlos te sientas. Cubeiro también, ¿no? Correcto, correcto. Cubeiro, creo.
Sí, sí, él lo hace una vez al día, mete una entrada. Yo creo que Pero es es, pero es lo que te constante, sientas. pero es constante. Exacto, lo que tú te sientas cómodo Es y con lo que te constante. puedas comprometer. Exacto. Ya está. Con lo que hagas, sé constante. ¿Vale? Muy bien. Yo no estoy de acuerdo con lo del sin techo digital. Yo creo que una persona puede ser una persona muy activa 2.0 sin tener una web propia, un blog propio. Porque hoy Correcto. hay herramientas, como por ejemplo el blog de LinkedIn. Exacto. Cada vez más tenemos más herramientas. Por ejemplo, tú ahora puedes pedir a LinkedIn que te permitan hacer directos. ¿Vale? Sí. Tardarán un tiempo en otorgártelo, pero al final te lo acaban dando. Yo lo pedí, todavía no me ha llegado. La verdad que Yo lo pedí ya y me dijeron que me iba lo un dieron poco la semana lento. pasada, pero me falta como el manual de instrucciones porque no he visto de qué manera puedo empezar y tal. Pero sí, me lo otorgaron, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos muchas herramientas que de alguna manera pueden suplir lo que es la web, ¿no? Incluso hay un perfil que tú conoces que se llama el about.me, ¿no? About.me, que es una web en la que tú puedes crear un perfil súper sencillo, que es una página que tienes tú gratuita, con una descripción pequeña biográfica, tu cara y si quieres algún enlace, algún perfil que tú quieras, pues de tus redes sociales, de tu perfil en LinkedIn y tal, ¿no? Entonces, tenemos eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con eso? Que no es nuestro. ¿Vale? Esta es la única cosa. Por eso hablamos de una web propia como una casa digital. Yo no puedo considerar que Facebook sea mi casa digital, ni que se lo sea LinkedIn, ni que lo sea Instagram, ni TikTok, porque eso es de otro. ¿Vale? Y el día que quiera lo va a cerrar, como pasó con Google Plus, como pasó con muchas otras redes que han cerrado, que cerraron y bueno, pues como la película Blade Runner, ¿no? Pues todo aquello pues, se lo llevó como lágrimas en la lluvia, ¿no? Se desvanece, ¿no? Desaparece, ¿no? Sí, sí. Guillem, ese concepto que también has dicho de Employee Advocacy o embajadores de marca, ¿no? Lo traduciríamos así castellanizándolo. Coméntame un poco el concepto, cómo se aterriza también eso dentro del mundo corporativo y por qué también es interesante que alguien que está trabajando por cuenta ajena y quiere potenciar su marca personal se alinee con ese trabajo de Employee Advocacy. Aquí te voy a mezclar dos datos importantes. Uno es de Nielsen, que tiene mucho que ver con mi pasado publicitario. Nielsen dio el dato en los años finales de los 90, principios de 2000, de que la confianza en la publicidad era del 90%. Dicho de otra manera, que cuando tú ibas a una farmacia a comprar un limpiador ocular, normalmente pedías el que habías visto en la televisión, ¿vale? En los anuncios y tal. Y cuando ahora vas a comprar lo digo porque tengo aquí uno, la primera cosa que he pillado, y ahora cuando vas a comprar un limpiador ocular, pides recomendación a tus amigos, a tu círculo de influencia, ¿vale? Con lo cual, la confianza en la publicidad ha caído hasta 30%, es una caída importante, 90-30%, pero en cambio, nosotros en un 90% seguimos las recomendaciones de nuestros círculos, personas afines, incluso personas que no conocemos. Caso TripAdvisor. O sea, tú vas a ir a una casa de estas de turismo rural, de Llanes, ¿no? En Asturias, ¿no? Y buscas casas rurales y entonces te darás cuenta que hay una que tiene, no sé, muy poquitas opiniones, 15, y todas son excelentes, 5 estrellas, ¿no? Y otra que tiene 3 estrellas y media, pero tiene 5.000 opiniones. Y yo me iría a la de las 3 y media. ¿Por qué? Porque la que tiene 15 opiniones ya sé que es la familia. ¿Vale? Claro, es la marca la que opina. Yo quiero la opinión del usuario, del que ha vivido la experiencia. Entonces, está habiendo un cambio muy importante. Entonces, esto te lo pongo un poco como contexto para entender por qué los programas de embajadores de marca funcionan. Y es porque la transmisión de confianza se ejerce de persona a persona. Ya no de marca a persona, ya no de empresa a persona, sino de persona a persona. Por tanto, hay que bajar, digamos, al nivel del mercado, igual que no existe ya la organización y el mercado, sino existen las personas de la organización que fabrican una serie de productos que cubren una serie de necesidades de personas que están en un mercado, ¿vale? Muy bien. Entonces, eso es un contexto que era necesario explicarlo para entender por qué hoy en día los que trabajan para un proyecto, vamos a llamarlo empresa, vamos a llamarlo institución, por ejemplo, instituciones, hay 4, ¿no? Que son las administraciones públicas, las empresas, las ONGs, y ya me estoy dejando una.
por el camino. Y la institución... perdona. Y la prensa, ¿vale? Que sería otro entorno, ¿no? Pues estas grandes instituciones, pues tú puedes trabajar ahí, pero también puedes trabajar para un proyecto propio, ¿vale? Pues entonces, nosotros ejercemos mucha más confianza que no la propia empresa. Es más, siguiendo, no sé si recuerdas al escritor Yuval Noah Harari, el que ha escrito Sapiens, Homo Deus, pues en Sapiens, que es maravillosa, es un tocho así de gordo, pero que engancha mucho, él dice que por ejemplo, el hombre, para poder vivir en grupos dominados por un macho alfa de 35 individuos, a poder vivir en ciudades de 1 millón de personas, tuvo que haber un cambio. El cambio fue inventar cosas como la política y la religión, ¿vale? Que eso hacía que podía aunar a muchas más personas por el miedo, por la idea del mando, la idea tal, si no haces esto recibirás un castigo, etc. Y todo esto son realidades imaginadas, igual que el dinero es una realidad imaginada. En realidad, cuando existía el intercambio, se funcionaba exactamente igual. Claro. Bueno, pues la marca y la empresa también son realidades imaginadas. Es decir, tú nunca has hablado con una empresa y nunca has hablado con una marca. Es verdad, ¿vale? Es imposible, no existe este diálogo, es imposible. Hablamos con las personas que están allí, ¿no? Entonces, la idea del embajador de marca es esta, que tiene mucha más credibilidad. Por ejemplo, y ahora entra otra investigación que no es Nielsen, sino que es Edelman. Edelman es una gran empresa de relaciones públicas que cada año publica el estudio, el barómetro. De confianza, ¿no? De confianza. El Edelman Trust, que es maravilloso, que recomiendo a todo el mundo leerlo. Hay un summary, un resumen gratuito muy bueno. Entonces, Edelman lo que nos dice es que transmite mucha más confianza pública un experto técnico que no un CEO, ¿eh? Que no un presidente. ¿Por qué? Porque tú cuando quieres saber, volviendo al limpiador ocular, ¿no? Si esto tiene algún tipo de efecto secundario o si es compatible, si yo tengo azúcar en la sangre y tal y cual, me lo va a responder antes un experto técnico que no un CEO. ¿Eh? Entonces, se genera el experto técnico es el que tiene toda la información del mundo y el CEO es un gran gestor, pero ejerce poca confianza pública. Es más, y te diría incluso que suspende, según Edelman, está en suspenso, está por debajo del 5, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque el perfil técnico es el que más abunda en las empresas, incluso un comercial lo es, ¿vale? Porque ha tenido que estudiarse muy a fondo las características del producto, un servicio, quizá no como un ingeniero, pero sí como un usuario, ¿vale? A veces es mejor el perfil del usuario que no el perfil del propio creador de producto, ¿no? Entonces, el embajador de marca, ¿qué hace? Lo que hace es transmite confianza pública en una organización. La transmite hacia afuera, hacia adentro primero y también hacia afuera. Es mucho más creíble, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas puede hacer? Pues puede, por ejemplo, ayudar a resolver una crisis de reputación, ¿vale? Mira, yo te pongo un ejemplo personal. Yo estuve trabajando para una clínica de Barcelona bastante importante y esa clínica muchas veces recibía críticas bastante feroces en las redes sociales porque una persona se iba a urgencias, bueno, el típico calentón, cuando te vas a urgencias y te hacen esperar 2 horas y te cabreas y te vas y entonces coges Facebook, ¿no? Hostia, y los dejas a parir de un burro, ¿no? Pero muchas veces la gente exagera, tenemos tendencia a exagerar y a veces esa media hora de espera luego se convierte en Facebook en 2 horas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que yo recuerdo que hice un programa de embajadores de marca y trabajé sobre todo con, bueno, yo invité a médicos y enfermeras, solo vinieron las enfermeras, pero no importa. Vinieron 200 enfermeras, hicimos ahí una serie de conferencias, charlas y luego talleres. ¿Qué pasó? Que cuando había un problema de este tipo, la enfermera veía la queja en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en donde fuera, en Instagram, y decía, hola, soy Juani, te he atendido yo en la criba. Cuando te hemos atendido has visto que tu dolencia no era muy urgente y por tanto no estabas en el nivel de prioridad 1, pero igualmente te has ido a la media hora sin esperar, no 2 horas. ¿Qué hacemos con esa crítica? ¿Quieres mantenerla? Y entonces nosotros igual llamamos a nuestro servicio legal y entonces, y el tío la retiraba en el acto, la retiraba en el mismo momento. ¿Por qué? Porque no era una marca abstracta que estuviera hablando con él, sino que era una persona con nombre y apellidos y encima que le ha dicho, te he atendido yo. Yo soy quien te ha atendido. Entonces, te he puesto un ejemplo, pero podríamos multiplicarlo por 1000, con otros sectores que también afecta mucho. Por tanto, esa enfermera es una gran embajadora de la marca, de la clínica, ¿vale?
no solo el médico, no solo el director, no solo el gestor, no solo el comité de dirección. La persona que coge el teléfono, sea hombre, mujer o lo que sea, también es un embajador de marca. Por eso es tan importante hoy cuidar mucho ese aspecto. Que esa persona no solo sea alguien que resuelva problemas, sino que tenga empatía, que se pueda poner en el lugar de la persona que se está quejando para decir, ostras, pues tienes razón, oye, pues mira, vamos a ver, mira, te voy a pasar directamente con el departamento que te va a arreglar este problema, pero te entiendo. Esto es atención al cliente, ¿no? Entonces, está cambiando mucho y por eso el embajador de marca es aquel, te diría, te lo defino rápido, que lleva la camiseta, ¿vale? Lleva puesta la camiseta de la marca, esto es muy importante, está orgulloso de defender los colores de la marca. O sea, cuando digo los colores es una metáfora que resume el propósito, los valores de la organización, la Employer Value Proposition, ¿vale? Los colores de la marca, está orgulloso de llevarla y que, por tanto, no le duelen prendas a compartir los posts que haya hecho la marca en sus redes sociales, a distribuirlos, a compartirlos, a comentarlos y a ejercer de un auténtico embajador activo de la marca. Porque embajadores pasivos lo son todos, ¿vale? De forma pasiva, toda persona que trabaje para una marca o un proyecto es embajadora. Pero luego está lo que nosotros tratamos de hacer, Rubén y yo, que es convertirlos en embajadores activos, ¿eh? Es decir, bueno, ya que llevas la camiseta, que no todo el mundo la lleva, ¿eh? Hay gente que no está orgulloso de llevarla. Ahora mismo, pues, estamos viendo huelgas en varias empresas, que no vamos a decir los nombres, de gente que les gustaría que esa empresa se quemara, ¿no? Y que les dieran una indemnización y poder saltar, ¿no? Entonces, no, hablamos de personas que tienen cierto orgullo de pertenencia. Yo los llamo, y perdona la expresión, accionistas emocionales. Muy bueno. Bueno, es una forma, digamos, de llamarlos, pero en realidad deberíamos convertir a esas personas, a esos embajadores de marca, yo los llamo influencers, que son los empleados influyentes, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué? Porque influencers también son empleados, también es la sigla de embajadores de marca, ¿vale? Correcto. ¿Vale? Embajadores de marca influyentes, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es un tipo de programas que cada vez va a ir a más. Yo he estado, por ejemplo, pues ahí muy cerquita en Alicante, haciendo un programa con Eva Collado no hace mucho. Además son amigos, ¿eh? La empresa amigos, es amiga, ¿verdad? Sí, con Isabel Bonmatí, gran amiga mía. Isabel Bonmatí y tal. Entonces, ostras, yo lo que me di cuenta en esa empresa es que esa empresa ya tiene el ADN, o sea, ha sido muy bien entrenada previamente por sus directivos, sobre todo por recursos humanos, etcétera, para que los que trabajan ahí tengan mucho orgullo de pertenencia y no les duelan prendas en actuar como de verdad, como si ellos fueran la empresa. Claro. Mira, y sobre todo, Guillem, ejemplo, tú lo ponías también en tu charla TEDx, sí. que recomiendo a toda la audiencia que la vea porque es muy buena. Justamente, sobre todo también por el alcance que puede tener ese mensaje, ¿no? Lo que te decía, ya no la credibilidad únicamente, sino el alcance que puede tener. Alcance se puede multiplicar, ¿no?, por 4, 5, 6, ¿vale? Es decir, hay una cifra que puse en aquella charla que era 561%, que son casi 6 veces más. Pero luego también engagement. Y que también se multiplica por 8. Es decir, una publicación que a lo mejor se ha visto mucho, pero nadie ha puesto ahí nada, ni un comentario, ni un no sé qué, ya no diré likes, porque hoy los likes van a desaparecer, pero sobre todo comentarios, ¿no? Correcto. Y luego los compartidos se multiplican hasta por 24, en algunas fuentes según Media Social Media Group, ¿no?, que es una empresa muy importante de Estados Unidos. Entonces, claro, es muy potente, pero ya no solo eso, es que eso son las ventajas, digamos, para la empresa, pero es que ¿y las ventajas para el empleado? Son muchísimas. Por ejemplo, trabajas tu marca personal. O sea, cuando trabajas un programa de embajadores de marca, uno digamos, de los contenidos de ese programa es el trabajo en marca personal. Claro. ¿Vale? Con lo cual, es que cuanto más relevancia tenga tu marca personal, ¿no? Cuanto más posicionado estés tú, cuanto mejor tengas clara tu propuesta de valor, más capacidad también de influencia, de engagement de y influenciar de alcance. Y de comunicar, claro. Correcto. Claro. Tú me contaste que habías sido un embajador en la marca para la que habías trabajado. Sí. Yo conozco un caso muy bonito, justamente en Ferrovial, que es el de Joan Clotet, que igual lo conoces, el humanista digital, que ahora ya estuvimos hablando el otro día, tuvimos también una reunión virtual. Pues Joan era el embajador de marca perfecto, fue uno de los principales embajadores de marca que tuvo esa organización, era una persona que incluso llegó a dar charlas en
Colombia, o no me acuerdo ahora dónde y tal, Ujú. por libre, etcétera. Era una persona que tenía una libertad de movimiento que no la tiene un empleado regular en una compañía. ¿Por qué? Porque era un gran trasladador de lo que eran los valores corporativos de Ferrovial. Y es una persona que Correcto. incluso estando fuera no habla jamás mal de la compañía, habla bien siempre. Yo creo que es un tipo de relación con la marca y con la empresa distinta, ¿no? Ujú. Y este orgullo cuando alguien tiene este orgullo de pertenencia, de decir, ostras, estoy en el sitio adecuado, me siento bien aquí, estoy bien pagado, hay conciliación, ¿vale? Trabajo en un equipo dentro de la empresa, el equipo está bien, el jefe, bueno, o la jefa es una persona oye, que deja crecer, porque esto es una de las Correcto. cosas que se mira pronto, ¿no? Pues entonces en ese momento te aseguro que el orgullo de pertenencia es brutal, ¿vale? Por lo Exacto. tanto, la empresa tiene mucho que decir ahí, eso ya es más employer branding, de alguna manera Sí. tiene que haber una propuesta de la marca empleadora que sea llena, no solo para atraer talento, sino para que una vez esté dentro Para funcione, ¿no? Y fidelizarlo. esté satisfecho y fidelice, ¿no? Y tal. De hecho, yo No creo que, retenga, ¿eh? yo Sí, creo que sí. el proceso es un poco a la inversa, ¿no? Es decir, yo tengo que fidelizar mucho mi talento interno para tener esa capacidad luego de atraer, ¿no? Porque Sí, mis embajadores de marca serán los que me ayuden a claro. mandar ese mensaje, ¿no? Al mercado, decir, Sí, a oye, ver, sí, aquí es interesante seamos trabajar. claros, si una persona está con un contrato precario en una empresa tal, escucha, todo esto, Ya está. vamos, ya le garantizo yo que no va a estar ni en un programa de embajadores, tal, porque es que Correcto. ni lo van a elegir, Exacto. ni él va a No, acertar, no, él lo va a querer. ni él o ella, es igual, digo, personas sí. Ujú. Pero sí que es cierto que se tienen que dar las condiciones, digamos, favorables de clima, ¿sabes? Me siento bien aquí, es un proyecto que lo veo, que tal, y que me gustaría poder sacarlo de la empresa y poder comunicarlo con el mercado. Entonces, bueno, lo que necesita la empresa es dar herramientas a esas Claro. personas para que este proceso sea mucho más fluido. Y ahí es donde está el programa de embajadores de marca, que lo primero que hacen es Claro. ayudarte a trabajar tu marca, identificar cuál es la marca que proyecta. Esto es Exacto. lo más importante. Mira, ¿Qué un marca poco, proyectan los demás? claro, cogiéndole el ejemplo de Joan, que me parece genial y muy inteligente también por parte de Ferrovial en su momento, de darle esa Sí. libertad, ¿no? De movimiento, que es un poco a pequeña escala porque no tiene nada que ver ni la estructura ni la empresa en la que yo estaba. Yo recuerdo invitarme a un pequeño evento, ¿no? Y sobre todo de gente de recursos humanos, a hacer una pequeña intervención y hablaba de talento, pero yo siempre, en cualquier conversación, como iba también, me llamaban porque era directivo de una marca, yo siempre hacía una introducción de la empresa, ¿no? Y contaba, pues nada, los 5 minutos de rigor, comentaba la compañía, donde yo trabajaba y luego hacía mi speech, ¿no? Recuerdo que en uno de ellos, cuando terminé, vino un chico que trabajaba en un fondo de capital riesgo para decirme que le había parecido tan interesante lo que había contado de la empresa y cómo lo había contado, que querían hablar con el CEO para ver si podían hacer negocio. Es un poco ese Claro. concepto, ¿no? Cuando tú estás orgulloso de la empresa en la que trabajas, porque al final has elegido trabajar allí, ¿no? Y te da esa libertad de movimiento, te dejan trabajar Ahí tu marca está. personal, entienden que hay una sinergia en que tú hagas determinados temas porque les beneficia. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Por eso también es tan potente que las empresas entiendan que trabajar esos programas de embajadores de marca, de potenciar la marca personal de aquellas personas que sienten la camiseta, como tú decías, Guillem, les va a beneficiar muchísimo por esa capacidad de Sí. engagement, por esa capacidad de influencia en el mercado y que yo creo que son pues todo ventajas para todos, siempre y cuando estén las bases, los cimientos, ¿no? Sí. Bien trabajados, ¿no? Si te estás teniendo problemas legales, laborales, pues no te metas en estos fregados, ¿no? Pero si realmente es una empresa No, seria, pero a ver, yo creo que lo mejor que podemos hablar es de resultados claro, después de esos programas, ¿no? Porque exacto. esos programas, de hecho, no acaban. Porque la forma de acabarlos normalmente es con ya lo puedo contar, con una especie de aplicación móvil, Uh-huh. y hay muchas empresas que están creando una serie de aplicaciones que lo que hacen es que te viene un aviso de decir, oye, mira, acabamos de lanzar un post nuevo en el blog corporativo. ¿Quieres compartirlo ahora o más tarde? Más tarde, vale, perfecto. Entonces, la aplicación te lo recuerda más tarde y entonces la aplicación ya te permite incluso programarlo en tus propias redes, ¿no? Ese Qué contenido bueno. para poder curarlo, para poder añadir algo de tu Claro. propio, ¿sabes? De tu propia idea. Entonces, esas aplicaciones, hay muchas marcas en España que están trabajándolo. Lo bueno es que tienen un centro de control, ¿vale? Hay un control que tiene, normalmente es comunicación, pero también puede ser Uh-huh. recursos humanos, que tienen ellos pues tienen ahí una aplicación en la que van sabiendo en todo momento
cómo las interacciones están generando nuevo engagement, nuevo alcance, Correcto. etcétera, y por tanto se puede medir, ¿vale? Exacto. Yo creo que hoy en día, Rubén, lo que no sea medible ya no funciona. Exacto. ¿Vale? Entonces, es muy importante dos cosas sobre los programas de embajadores de marca. Una es el retorno que tienen, ¿vale? Es decir, hemos visto, por ejemplo, cifras muy exageradas en el mercado americano de comerciales que venden un 78% más de los que no están digitalizados, etcétera, que quizá yo aplicaría el factor españolización, vamos a poner que sea la mitad, ¿vale? Pero es que igualmente sigue siendo mucho, ¿vale? Sí. El 78 dividido entre 2 sigue siendo un porcentaje muy alto para desecharlo, ¿no? Para despreciarlo, ¿no? Entonces, hay un ROI, un retorno de inversión enorme hacia la empresa en cuanto a ventas, en cuanto a conversión, es decir, se convierte 7 veces más cuando utilizas correctamente las redes sociales, yo diría los medios sociales en general, porque aquí no solo se limita a redes, sino también a medios sociales, aquí se incluye WhatsApp, Telegram, muchas otras cosas, ¿no? Y luego, además, también hay un retorno para el propio empleado, es decir, gestiona su marca, pero aparte tiene mucho este sentimiento de pertenencia y, sobre todo, mucha más proactividad. Es decir, se generan nuevas ideas, quieren pertenecer al grupo, digamos, que está ahí para crear ideas, se forman los comités de innovación, quieren plantear comités, quieren estar en los comités de innovación, claro. Quieren aprender más de cómo pueden mejorar digamos, los resultados de la marca en las redes sociales. Yo esto lo he visto, en República Dominicana fue increíble, una formación que hice hace un año y hoy me escribe gente, era para un banco equivalente aquí a uno de los dos grandes, ¿vale? Y oye, la gente todavía me está escribiendo diciendo, oye, muchas gracias por aquella formación porque ahora la verdad es que le estoy empezando a encontrar un poco el sentido a todo esto. O sea, no estoy solo para vender y ganar más dinero, yo estoy aquí para que los dominicanos entiendan cuál es el proyecto del banco, qué es lo que persigue a largo plazo, porque, a ver, yo te explico una pregunta muy difícil que le hago a una empresa, ¿vale? Tú pon la empresa que quieras, ¿vale? Pongo unos puntos suspensivos e imagínate la empresa que quieras. ¿Dónde quieres estar dentro de 5 años? Pon la empresa que quieras, ¿vale? Si esta empresa no es capaz de responder a esa pregunta, ¿vale? Que eso puede ser un propósito, por ejemplo, es muy difícil que las personas que están dentro puedan tener un elemento de motivación para poder apoyar y poder impulsar hacia esa dirección, porque si no hay dirección, ¿hacia dónde impulso? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se limitaría a hacer lo que dice su job description. Y eso es muy malo, eso es el enquistamiento de la empresa. Mira, hace poco estuve estoy impartiendo una formación en SEAT. No los tengo muy lejos de casa, como sabes, y me encantó porque era una reunión con embajadores naturales de marca. Y todo eran personas que tenían a su cargo equipos y que tenían responsabilidades importantes, pero que en su tiempo libre estaban generando proyectos que iban más allá del trabajo. Pues un proyecto de running, de una escuela de corredores, de SEAT, otro tenía un proyecto de no sé qué para poder ayudar a las madres que no sé qué, a hacer no sé cuánto. O sea, como una especie de pequeñas ONGs. O sea, me pareció alucinante. Qué bueno. Entonces, ese tipo de iniciativas nacieron de personas que están dentro y la empresa no solo no las tapa, sino que las promociona y a esas personas las ayuda a formarse para que puedan extenderse ese mensaje y que actúe como un atractor de talento externo, ¿vale? Es decir, oye, si yo soy capaz de explicar esto en un boletín, etcétera y tal, pues igual a mucha gente que está planteándose entrar en SEAT les interesaría saberlo. Claro. ¿Vale? Por tanto, estamos ligando aquí muchas cosas, Employee Advocacy con Employer Branding, pero tiene mucho que ver porque al final siempre hay un único componente que es la persona. Correcto. ¿Vale? Lo humano y todo lo que tiene que ver con la humanidad, que es la empatía, los valores, el propósito, todo. Al final siempre volvemos a lo mismo. Con lo cual, tecnología sí, pero siempre al servicio de las personas. Muy bien. Guillén, un poco por ir, digamos, haciendo un por seguir el guión. Sí, bueno, para seguir el guión no, pero por intentar que también la gente que nos está escuchando vaya, por ir cerrando temas, ¿cómo le podríamos, cómo le explicamos al CEO de una compañía que no sea una multinacional, pues, de las que conocemos? Yo que me muevo en otro tejido empresarial, más de pyme o gran empresa, pero
que tienen otra idiosincrasia o incluso otra cultura, otra forma de pensar un poco diferente. ¿Cómo vamos a hacer un pequeño resumen de ítem, es decir, cómo le explicamos al CEO de esa compañía, al director general de esa compañía, por qué es importante todo este tema de la marca personal de sus empleados, ligado a todos los conceptos que hemos hablado, ya sea employer branding, employee advocacy? ¿Cómo se lo explicamos para que lo entienda? Si alguno nos está viendo, que ojalá haya mucha gente que esté en ese cargo que nos esté viendo en esta entrevista. Sí, yo le daría el título de una de mis conferencias, que se titula así, de empleados a implicados. Qué bueno. ¿Te gustaría convertir a tus empleados en personas en implicados? Así de claro. Y a veces les pongo un símil porque yo me he encontrado, sobre todo pasa mucho en empresas de corte familiar, pequeñitas, de larga tradición, etcétera, que estas son las que siempre suelen poner un poquito más de frenos a todo esto, más por falta de información que no por malicia, no hay ninguna malicia ahí. Pero entonces les digo, imagínate que tú ahora pudieras hablar con tus socios accionistas y les pudieras hacer la propuesta. Imagina que tengas 200 empleados, ¿vale? 150 empleados, vamos a poner una cifra más. 150 empleados, que les pudieras dar un 0,20% de acciones a cada uno de estos 150. O sea que en total vas a repartir, no lo sé, un 20% de las acciones las vas a repartir entre los empleados, ¿vale? Muy bien. La pregunta es, ¿tú crees que estos empleados van a actuar como siempre han actuado o va a haber algún cambio? ¿Se va a producir algún cambio? Y lo primero que te dirá el empresario, te lo digo porque la pregunta la he hecho muchas veces y la respuesta la he obtenido en muchas otras, es, hombre, entonces van a intentar que la empresa gane más dinero. Porque cuanto más dinero gane la empresa y mejor futuro tenga por delante, ellos más dinero van a cobrar, además de su sueldo. Digo, vale, pues tú ahora imagínate que en vez de ese 0,20% lo sustituyes por más formación, mayores competencias digitales, mayores competencias de comunicación, mayores competencias de desarrollo personal, mayores competencias para representación de la marca, ¿vale? Todo eso, que tu coste más o menos será mucho menor incluso que dar un 0,20. No tendrás ninguna discusión con los accionistas y tendrás personas que van a pasar de estar empleadas a estar implicadas en la marca. Bueno. Y cuando se lo explicas así, lo entienden a la primera. Qué bueno. Pero tiene que haber un poco de storytelling, si me permites también, por utilizar otro anglicismo y acabar de rematar ya el mundo de los anglicismos. Tiene que haber un poco de relato. Porque por la simple idea de, es que la proyección de marca y los valores, eso es demasiado abstracto para ellos. No lo van a entender. Pero si juegas con dinero, lo van a entender enseguida. Si juegas con futuro, lo van a entender enseguida. ¿Vale? Entonces, por eso va bien a veces este símil entre el 0,20% de las acciones. Pues en vez del 0,20, dales algo que equivalga. Como puede ser, un plan de formación, un plan de incentivos, un plan de, pues ofrecer un día a la semana de teletrabajo, o sea, ir sumando una serie de cosas que en realidad no te van a ser negativas. Claro. O sea, tener a una persona en oficinas administrativas que esté 1 o 2 días a la semana haciendo teletrabajo, ¿qué te va a restar? Al revés, te va a dar ayuda. Está demostrado, y tú lo sabes, que el teletrabajo la gente trabaja más horas. ¿Por qué? Pues es muy sencilla, la explicación es fácil, porque las horas que empleabas en ir y volver al trabajo, pues ahora pues muchas veces sin querer las inviertes, porque tú tienes ya la rutina de decir, pues yo tardaba 1 hora en llegar y 1 hora en volver, pues esas 2 horas, mira, tampoco pasa nada si las invierto ahí. Pero bueno, no estoy hablando del síndrome de la silla caliente ni nada, pero sí que de forma involuntaria lo que ha pasado con este COVID es que hemos visto que mucha gente estaba trabajando más horas que antes. Y muy a gusto, O sea, nadie se ha quejado. No, yo tengo amigos que decían, si es que tengo el ordenador ahí, pues me pongo y adelanto cosas. Y ya está, ¿no? Pero bueno, ese relato que te he explicado funciona bien. Me ha gustado mucho, sobre todo el símil de empleado porque implicado. Porque llegas al tuétano del hueso, ahí llegas al tuétano del hueso. Qué donde bueno, duele. qué bueno. Eso es como, no recuerdo que era un chiste tipo que decían, oye, en tu empresa, ¿cuánta gente trabaja? Y dice, yo tengo calculado que el 50%. No, ya, sí. Está preguntando el número y al final... En publicidad había una máxima de Reeves que decía
que los clientes de publicidad decían, yo sé que estoy lanzando a la basura el 50% de mi presupuesto publicitario, pero no sé cuál. Ese es el problema, ¿no? Que no sabes. Guillem, sabe que, y además lo has comentado, que estás colaborando mucho en México, de hecho tienes allí un proyecto. ¿Qué diferencias encuentras entre países de habla hispana, pero ¿qué diferencias hay entre la cultura, por ejemplo, de México o la cultura española en todos estos temas de la marca personal y el personal branding? Sí, ahí están, no te va a sorprender, están un poco más avanzados que nosotros. Primero por proximidad con Estados Unidos y todo eso, y entonces ahí, así como ahora nos están viendo a nosotros como sus grandes mentores, pero hasta hace 5 o 6 años su espejo estaba en los gringos. O sea, ellos cuando invitaban a un ponente tenía que ser gringo porque si no estaba como mal visto, ¿no? Y ahora en cambio invitan a muchos españoles, peruanos, ecuatorianos, argentinos, colombianos, que decir, se están nutriendo un poco más de lo que sería el mundo castellano parlante porque están dándose cuenta de que hay mucho que aportar. Pero ¿por qué están un poco más avanzados? Están más avanzados porque el espíritu emprendedor, debido a la propia precariedad del Estado social, ¿vale? El Estado social español es muy potente, aquí el bienestar social, aunque la gente se queje, pero es aquí tú te haces el más mínimo rasguño y no tienes ningún problema en entrar en un hospital y que te atiendan, ¿no? Allí no, es que es como Estados Unidos, es muy complejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la idea del intraemprendimiento está mucho más desarrollada. Es decir, la persona que está trabajando en una organización sabe perfectamente que en 24 horas puede estar en la calle y sin un peso. Así de claro, ¿no? Con lo cual, la idea de gestionar la marca está mucho más instalada. Además, a esto le sumamos las competencias soft de comunicación, que ellos son la leche. O sea, ya no Argentina, es que en México también. O sea, son muy buenos vendedores, están muy acostumbrados, son personas que ya desde muy pequeñitas, también en los colegios ahí se utiliza mucho pues, el tema de salir a presentar, oratoria, teatralidad, todo esto está muy, muy bien forjado. ¿Y qué es lo que les falta? Les falta un poco tecnología, ¿vale? Ahí es donde tecnología, y luego les falta otra cosa que es trabajar lo que es la parte de modelo de negocio. O sea, eso necesitan un poquito más de ayuda, de mentoring, que es un poco donde estoy yo, ¿no? Trabajar lo que es la parte de modelo de negocio, que tienen las ideas claras pero no están ordenadas. Y entonces, bueno, son personas que son capaces, les falta foco, ¿vale? Que esto pasa mucho en España, por ejemplo, pero ahí hay mucha falta de foco y entonces te cuentas un empresario que es del sector cárnico que dice, oye, estoy pensando en crear un aeródromo con pequeños aviones. Y bueno, y eso digo, ¿pero tienes alguna formación? No, es que me apetece y tal. Y bueno, pues si te apetece, hazlo, chico, pero que dice que, bueno, no sé, a lo mejor necesitas algo más que algo que te apetezca, ¿no? Entonces, les falta un poco de foco, de poner foco, pero en realidad, aunque puedes sorprender, en algunas áreas de personal branding están muy, muy avanzados. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Pues mira, pero por la precariedad del país, más que no por el propio elemento cultural de que haya, por ejemplo, no existe la formación en personal branding. No existe. Y coaches hay muchos menos que aquí. Ahora empieza a haber, pero muchos menos que aquí, etc. Pero no, es por la propia precariedad. A veces la necesidad obliga, ¿no? Dicen. Qué bueno. La frase esa. Entonces, sí, es una cosa que me sorprendió muchísimo en México. Muy bien, Guillem. Yo creo que podríamos estar así todo el día, pero tampoco quiero robarte mucho más tiempo. Si ahora me traen un bocata y aquí otro, entonces seguimos hasta pasado mañana. Yo estaría así, digo, grabamos 10 horas y luego ya lo voy cortando y lo vamos editando porque es un placer, de verdad, estar hablando contigo. De hecho, estoy todo el rato entre que tienes ese pasado publicista y de marketing y esas gafas que te has puesto, digo, no sé si estoy entrevistando a Guillem Recolor o a Seth Godin. Tengo 2 modelos, uno que es de invierno, que son como más rectas, más formalitas, y estas de verano, que las tengo porque hay como un anexo que se acopla encima que las convierte en gafas de sol. Qué bueno. Y para el calor son un poquito más cómodas estas, pero bueno. Sí. Hostia, pues lo del Seth Godin me lo han dicho más de una vez. Sí, así, ¿no? Como también está, digamos, despejadito de cabeza y lleva unas gafas así redonditas. Las suyas son de color pasta naranja, es verdad. Sí, ellos son naranja, pero sí que le pasta color naranja. Un aire. Bueno, debo deciros, a los que no lo sepáis, que a Rubén le debo una muy grande y que se la voy a pagar.
porque tenía que venir a un taller que Ostras. hicimos en 2017 o 18, no recuerdo el año que era, en Madrid, si no recuerdo mal. Y Sí, fue el único día de la historia de Alicante en que la nevada fue tan bestia sí, que se ¿verdad? paralizaron los trenes y no pudo llegar a tiempo. O Sí, sea que sí. todavía te lo debo, que lo sepas, la deuda está ahí, la hago Nada, pública nada. No, no para pasa hacerla. nada. De hecho, la vergüenza que a mí me daba deciros que no podía ir porque la nieve había colapsado las vías del tren de Alicante. Digo, es que no se lo van a creer, se van a pensar Pero que... eso tendría que darle vergüenza a Renfe, no a ti. No, pero es que sonaba excusa mala, ¿no? A de mi perro se ha comido los No, apuntes. no, no, fue creíble porque la nevada llegó Nada, ahí salió, también salió correcto. y hicimos alguna patinadita tuvimos mientras Muy caminábamos por la bien. calle, pero el Mediterráneo fue muy bestia la nevada, Sí, 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 es verdad, cierto. fue inusual, sí, sí. Pero ¿Qué bueno, año era? ¿17 o 18? No me acuerdo pues ahora. yo creo que fue el 17 porque 17, yo sí, dejé justo 17. el proyecto de la empresa con la que colaboraba para ponerme por mi cuenta como freelance. Y fue Sí, justamente sí. ese año, cuando era Como freelance, como francotirador, yo lo llamo como francotirador. francotirador, exacto, la verdad que sí. Bueno, Guillén, que sepas que yo ya sé cómo me voy a cobrar este año la deuda que tenemos Bien, pendiente. Ya te lo por contaré, fin, ya te por lo fin, contaré por fin, por y va a fin. estar muy bien y creo que hay gente que lo va a agradecer, ya lo verás. Perfecto. Bueno, Guillem, para ir Bueno, Rubén, un cerrando esta placer. entrevista, cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar para que la gente que esté viendo esta entrevista pues te tenga localizado Pues mira, y podéis encontrarme buscando Personal Branding Empresa y ahí me encontraréis seguro. Pero bueno, más fácil por el nombre, Guillem Recolons, y ahí veréis que tengo una web que cuido, mimo muchísimo, de hecho desde 2007. has hecho algún cambio, ¿no? Últimamente. Sí, he hecho un Un cambio que restyling, ¿no? lo estoy reajustando porque veo que algunas cosas todavía requieren Restyling ciertos ahí ajustes. chulo. Un restyling sí, porque me faltaban un par de componentes que no podía hacer con la antigua plantilla y bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Sí. Y esta pues llamé a mi asesor webero y me asesoró y tal, pero me la he acabado montando yo con una cosa que se llama Elementor, que es como un gestor, digamos, de Muy bien. contenidos y todo esto. Y la verdad es que me ha ido bien, sí, sí. Web, redes sociales, sobre todo me gustan especialmente Twitter, LinkedIn, Instagram, son las que más activo puedo Ujú. estar. Y luego también estoy dando muchísimos programas en algunas escuelas de negocio, sobre todo IESE, ISDI, EAE, también trabajo mucho con EAE, Muy bien. y luego Universidad de Vic, Universidad de Girona, UB, Universidad de Barcelona, alguno que otro. Bueno, estoy metido en algunos fregados así Muy bien. y luego, bueno, pues el que de la web ya lo verá, pero también tengo algún curso online, alguna cosa de este tipo, algún ebook que se puede localizar ahí. Interesante si se quiere ampliar más información. Y esperemos que no Y a muy tarde. punto, espero, de publicar un libro que se titula Si no aportas, no importas, que está Ostras, muy no centrado lo en sabía la... el título, ¿eh? Me acabo de enterar ahora Sí, que lo sepas. sí, sí, si no aportas, no importas, muy centrado en la marca personal, pero sobre todo en la aportación de valor, en la parte de propuesta de valor que creo que quizá podríamos decir que a lo mejor es uno de los déficits más importantes que hay en la biblioteca de Persona que es muy extensa, Muy bien. pero no insiste mucho en esa área y, bueno, pues vi el hueco y empecé a escribirlo en 2012. Y entonces le di un empujón fuerte el año pasado, lo entregué en diciembre, pero chico, por debido a todas las vicisitudes que estamos teniendo, pues no ha podido todavía llegar a librerías ni a Amazon ni a ninguna parte así. Entonces espero que sea pronto, pero no me atrevo a decir fecha porque cada vez que la digo, la lío. O sea, me llama el editor y me dice, pero ¿cómo has dicho esa fecha y tal? Mira, hoy es un día un poco frustrante para mí porque tú sabes que San Jordi es el 23 de abril y que es un día muy importante para todos los libreros y todos los autores Sí. en Cataluña. Entonces se decidió trasladarlo al 23 de julio, que es hoy, tal día como hoy. No sé si se podía decir esto en la entrevista, pero bueno, es igual. Y hoy, por ejemplo, pues mi mujer ahora está pues, paseando por las Ramblas y la Rambla Cataluña no será masivo porque tenemos todavía Sí, semi-confinamiento y todo eso, correcto. pero bueno, me hubiera encantado hoy estar ahí, ¿sabes? Con el libro y todo ese estilo. Pero bueno, ya llegará. Si no es, a ver, próximo objetivo, Navidad. A ver si llegamos para Navidad. Muy bien, pues para todos Sería el los objetivo. ¿Eh? espectadores, ya habéis visto que podéis encontrar a Guillem en su blog, en su página web, en todas las redes sociales, sobre todo Twitter, hemos dicho LinkedIn e Instagram, y que
no muy tarde saldrá ese libro que hemos dicho que se llama, Guillem, o se va a llamar. Si no aportas, no importas. Pues ya sabéis, si no aportas, no importas, para profundizar dentro de la marca personal en ese concepto de la propuesta de valor, que es una de las claves para tener pues, una marca personal importante, una marca personal consolidada, porque realmente ese concepto de personal branding al final es cómo aporto valor, contar, ¿no?, a nuestra audiencia cómo aportamos valor, cómo ayudamos con eso que sabemos hacer y con esa ¿De qué singularidad. manera consigo hacer crecer a Exacto. mis círculos, a mis clientes, a mis vecinos, a mis grupos de interés, Muy bien. stakeholders, llámalo como quieras? Pues Guillem, un placer. Podríamos haber estado aquí mucho más tiempo. Igual repetimos, igual repetimos. Lo sabes y lo sé. Muy bien, Guillem, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Ojalá, de verdad, nos podamos ver pronto en persona. Gracias a ti, Rubén. Adiós.